A finales de la década de 1950, la República de Cuba se encontraba en su punto más alto de desarrollo económico. El país había logrado avances notables en diversas áreas, desde la agricultura hasta el turismo, pasando por una industria petrolera que lo posicionaba como un importante jugador en la economía mundial. Si bien muchos destacan a Cuba solo en su rol como protagonista de la Revolución de 1959, la isla había logrado un considerable desarrollo en el marco de un sistema capitalista y orientado hacia la inversión extranjera. De hecho, antes de la revolución, Cuba era el país con el más alto ingreso per cápita de América Latina y gozaba de un nivel de vida que superaba al de varias naciones europeas. Pero ¿cómo se puede pasar de esto a la extrema pobreza del 90% de sus habitantes? ¿La revolución condenó a los cubanos a la pobreza? ¿Es responsable Estados Unidos del desastre de la economía cubana? Preguntas como estas responderemos en este video. Déjame explicarlo de manera simple. En aquel entonces, Cuba estaba considerada como la Suiza del Caribe, especialmente por sus logros económicos y sociales. Con una economía orientada hacia el mercado, el país mantenía estrechos lazos con Estados Unidos, especialmente en el comercio de azúcar, tabaco y petróleo. En términos de infraestructura, Cuba destacaba con ciudades modernas y una importante red de transportes, y contaba con un sistema de salud que, aunque limitado en comparación con los estándares actuales, era avanzado para la época. Sin embargo, las desigualdades sociales seguían siendo un desafío y la influencia extranjera, especialmente la estadounidense, generaba una serie de tensiones internas. En el periodo previo a la revolución, Cuba alcanzó un crecimiento notable, con una economía que mostraba varios indicadores positivos. Por ejemplo, el PIB per cápita en 1958 era de aproximadamente $1.300, una cifra considerablemente alta para América Latina en ese momento. El índice de alfabetización estaba por encima del 80% y en comparación con otros países latinoamericanos. Cuba tenía una clase media en crecimiento y una infraestructura moderna que incluía carreteras, ferrocarriles y un aeropuerto internacional de primer nivel. Uno de los sectores más relevantes de la economía cubana de la época era el azúcar. Cuba era el mayor productor mundial de azúcar, representando más del 60% de las exportaciones de la isla. Su relación con Estados Unidos fue determinante, ya que este país era el principal comprador de azúcar cubano. Pero además, Cuba era un centro de comercio clave para el resto de América Latina, con el flujo de turistas, principalmente estadounidenses, que visitaban la isla por su atractivo en el Caribe. Además, Cuba estaba experimentando un auge en la industria petrolera. Aunque el país no poseía grandes reservas, el control de importantes refinerías extranjeras, particularmente de empresas estadounidenses, colocó a Cuba como un importante centro de refinación de petróleo en el Caribe. En 1958, la producción de petróleo alcanzaba cerca de 2,7 millones de barriles por año. Esto representaba un alto nivel de industrialización para una isla de sus dimensiones. El sector turístico también era fundamental para la economía cubana. La isla, conocida por sus playas, casinos y una atmósfera cosmopolita en ciudades como La Habana, era un destino predilecto para estadounidenses. Las inversiones en la infraestructura turística estaban a la par con las grandes capitales del mundo, con importantes cadenas hoteleras operando en la isla y un volumen de turistas que superaba los 300.000 al año, con un gasto promedio alto por visitante. El turismo generaba ingresos millonarios y creaba miles de empleos. Pero el advenimiento de la Revolución cubana en 1959 marcó el fin del sistema capitalista y la apertura de la isla hacia el comunismo. Fidel Castro, tras derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, implementó un sistema económico centralizado basado en la propiedad estatal de los medios de producción, la nacionalización de la economía y la redistribución de la riqueza. En este proceso, las grandes empresas extranjeras, incluidas las estadounidenses, fueron nacionalizadas sin compensación, lo que supuso un golpe económico importante. La nacionalización de empresas no fue un simple cambio en la propiedad de los recursos. Según datos históricos, entre 1960 y 1961, más de 400 empresas extranjeras fueron tomadas por el gobierno cubano. Entre ellas, las empresas estadounidenses fueron las más afectadas, con una estimación de más de $1.500 millones en activos confiscados, una cantidad significativa en su contexto histórico. La reacción inmediata de la élite cubana ante estas reformas fue una huida masiva de la isla. Se estima que entre 1959 y 1962, alrededor de 200.000 cubanos, en su mayoría de clase alta y media, incluyendo empresarios, profesionales, terratenientes y miembros de la burguesía, abandonaron Cuba y emigraron a Estados Unidos, especialmente a Miami. Este éxodo masivo no fue solo una consecuencia del miedo a la represión política, sino también del temor a perder sus bienes y su estatus económico bajo un régimen comunista. Los ricos cubanos que se fueron llevaban consigo una gran parte del capital humano y financiero que era crucial para el funcionamiento de la economía capitalista cubana. Muchos de ellos eran propietarios de industrias clave y sus habilidades de gestión, conexiones con mercados internacionales y acceso a tecnologías avanzadas eran esenciales para la estabilidad económica de la isla.
El exilio de estos empresarios, comerciantes, banqueros y profesionales también significó una pérdida considerable de capital humano especializado. Profesionales como médicos, abogados, ingenieros y gerentes de empresas dejaron la isla en busca de mejores oportunidades en el extranjero, lo que debilitó aún más las capacidades técnicas y gerenciales del país en los primeros años del régimen. Además de la huida física de los ricos, otro de los efectos devastadores para la economía cubana fue la fuga de capitales. Las grandes fortunas que estos individuos habían acumulado en la isla y que en muchos casos estaban invertidas en activos tangibles como terrenos, propiedades y empresas, fueron transferidas al extranjero, especialmente a Estados Unidos. Esto generó un vacío de inversiones productivas en la economía cubana. Las propiedades confiscadas fueron nacionalizadas, pero el capital intelectual y financiero que había sustentado la economía de mercado desapareció. La pérdida de inversión privada, combinada con la imposibilidad de acceder a nuevos flujos de capital extranjero debido al embargo, significó que el nuevo régimen comunista enfrentara enormes dificultades para desarrollar y modernizar la economía cubana en el corto plazo. La huida de los ricos cubanos también afectó al sector del turismo, que era uno de los pilares fundamentales de la economía de la isla. En la Cuba prerevolucionaria, la isla atraía a miles de turistas estadounidenses cada año, gracias a sus hotelazos, casinos y una vibrante vida nocturna en ciudades como La Habana. Gran parte de estos negocios turísticos eran propiedad de empresarios cubanos y estadounidenses. Tras la revolución, muchos de estos empresarios turísticos fueron desplazados, y los propietarios de los casinos y hoteles huyeron. Esto significó una disminución en la calidad de la infraestructura turística, un aumento de la escasez de bienes de consumo y un deterioro en la industria de los servicios. Aunque el turismo continuó siendo una fuente importante de ingresos para el país, la falta de inversión y el deterioro de los servicios turísticos redujeron significativamente su impacto económico en los primeros años tras la revolución. A partir de la nacionalización, la industria de Cuba pasó a estar controlada por el Estado, lo que, si bien ayudó a garantizar el acceso a los recursos básicos, resultó en una eficiencia menor en comparación con el sector privado, dado el centralismo de las decisiones económicas. En lugar de una economía basada en la libre competencia, el país se vio envuelto en una planificación económica que no siempre respondió a las realidades del mercado global. Después de la nacionalización de las empresas y la implementación de una economía socialista, Cuba logró sobrevivir principalmente debido a la ayuda económica de la Unión Soviética. La URSS proporcionó grandes cantidades de recursos, incluyendo petróleo, alimentos y maquinaria, lo que permitió a Cuba mantener su economía a flote. Sin embargo, este apoyo soviético no fue suficiente para resolver los problemas estructurales del sistema económico cubano. En cuanto al sistema educativo, aunque la revolución logró importantes avances, como la alfabetización masiva, la realidad es que el programa de alfabetización también sirvió como una herramienta ideológica, ya que las clases de lectura y escritura estaban fuertemente impregnadas de propaganda comunista. Así, mientras millones de cubanos aprendían a leer, el objetivo principal era transmitir los principios del socialismo y la figura de Fidel Castro como líder absoluto. El colapso de la Unión Soviética en 1991 representó un golpe fatal para la economía cubana. La caída del muro de Berlín y el fin del campo socialista dejaron a Cuba sin su principal fuente de apoyo económico. A partir de este momento, la isla enfrentó lo que se conocería como el periodo especial en tiempo de paz, una de las crisis económicas más graves en la historia del país. La falta de insumos, combinada con el embargo económico impuesto por Estados Unidos, condujo a una grave escasez de alimentos, productos de consumo básico y medicamentos. El desmoronamiento de la economía cubana se reflejó en diversos aspectos. El PIB cayó en más de un 35% en los primeros años de la década de los 90 y el consumo de alimentos básicos como el arroz, el aceite y la leche disminuyó drásticamente. La escasez también afectó al sector turístico, que había sido una de las principales fuentes de divisas para la isla. La infraestructura turística comenzó a deteriorarse por falta de mantenimiento y la llegada de turistas disminuyó notablemente. Muchos en Cuba acusan a Estados Unidos del sufrimiento económico de la isla, citando el embargo económico como la principal causa de la crisis. Sin embargo, la realidad es más compleja. El embargo ha sido mal denominado bloqueo, ya que Cuba sigue recibiendo productos básicos desde Estados Unidos, sobre todo alimentos y medicinas, a través de licencias especiales. En 2019, Estados Unidos exportó $318 millones en productos agrícolas a Cuba, lo que muestra que la restricción comercial no es total. Lo que realmente afectó a Cuba fue su desorganización interna, la ineficiencia en la planificación centralizada y las decisiones económicas erróneas de los gobernantes cubanos. A lo largo de la última década, el gobierno cubano ha priorizado el sector turístico como motor del crecimiento económico. A pesar de contar con una economía global cada vez más globalizada y diversa, el modelo cubano se ha enfocado excesivamente en la construcción de hoteles y complejos turísticos de alto estándar principalmente destinados a un turista internacional de clase alta, especialmente de Europa y Canadá.
En 2020, el mundo entero fue golpeado por la pandemia de COVID-19, lo que resultó en una crisis económica sin precedentes para muchos países. Pero especialmente para aquellos con economías dependientes del turismo. Para Cuba, este fue el colapso final de un modelo económico altamente vulnerable. La pandemia afectó gravemente al turismo mundial, y Cuba no fue la excepción. Las fronteras se cerraron, los vuelos internacionales fueron cancelados, y la industria del turismo, que en 2019 generaba alrededor de 2.5 millones de turistas al año, se desplomó. Las inversiones que en principio parecían ser una apuesta segura, resultaron ser un lastre económico. Aunque el embargo de Estados Unidos ciertamente ha afectado el comercio de Cuba, la realidad más profunda de la crisis económica de la isla radica en la deuda externa acumulada que el gobierno cubano ha contraído durante las últimas décadas. Cuba debe miles de millones de dólares a diferentes países, instituciones financieras internacionales y empresas privadas que han prestado al país en los últimos años. En 2014, el gobierno ruso acordó perdonar un 90% de la deuda cubana, que ascendía a 32.000 millones de dólares. En 2018, Cuba reconoció que debía a China aproximadamente 6.000 millones de dólares. No obstante, el gobierno cubano ha tenido problemas para cumplir con los pagos, lo que ha generado desconfianza en el sistema financiero internacional. Aparte de China y Rusia, Cuba también tiene importantes deudas con varios países de América Latina y Europa, incluidas Venezuela, España y México. La estrategia del gobierno cubano para desviar la atención de estos problemas internos y evitar que se haga responsable de la crisis económica ha sido clara: culpar al embargo estadounidense. Si bien este embargo afecta la economía de la isla, la falta de pago de la deuda externa es el factor más significativo detrás de la imposibilidad de Cuba de obtener financiamiento internacional. La falta de liquidez ha creado un vacío económico, lo que ha agravado la escasez de productos básicos y ha generado la constante sensación de emergencia económica. Al culpar a Estados Unidos, el gobierno cubano utiliza esta narrativa del bloqueo para movilizar a la población en su contra y en muchos casos, crear un sentimiento de solidaridad nacional ante el enemigo imperialista. Este discurso sirve para justificar la escasez de alimentos y medicinas, los racionamientos y el desabastecimiento generalizado. En términos políticos, esta estrategia ha sido eficaz para neutralizar protestas sociales y justificar medidas represivas, como las detenciones de disidentes y el uso de la fuerza contra manifestantes. El resultado de esta estrategia es que la población cubana continúa padeciendo escasez de bienes esenciales, como alimentos, medicinas y combustible. A pesar de las promesas del gobierno de que el país mejoraría si se levantara el embargo, la situación sigue siendo crítica. El desabastecimiento de productos básicos es una realidad diaria en muchos hogares cubanos, y el gobierno tiene pocas alternativas para abordar esta falta de recursos. Además, cuando las protestas aumentan debido a las condiciones de vida y la crisis económica, el gobierno responde con una violenta represión. Un ejemplo reciente de esto fueron las protestas masivas de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles en varias ciudades pidiendo libertad y mejores condiciones de vida. El gobierno culpó de inmediato al embargo estadounidense y utilizó la represión policial para sofocar las protestas. La verdadera causa de la crisis económica en Cuba es su insostenible deuda externa, su incapacidad de pago y las malas decisiones económicas tomadas por el gobierno cubano durante décadas. El régimen ha utilizado el bloqueo como un chivo expiatorio para desviar la atención de los problemas internos, evitando así que la población se enfoque en la verdadera causa del colapso económico. La gestión fallida de los recursos, la dependencia excesiva de un solo sector, como el turismo, y el creciente aislamiento financiero internacional debido a los impagos crónicos. Este disfraz de víctima ha permitido al gobierno cubano manipular la opinión pública, ocultar su propia responsabilidad en el desastre económico y en muchos casos evitar las presiones internas que podrían haber llevado a un cambio político o a una reforma estructural. Mientras tanto, la población cubana sigue sufriendo las consecuencias de un modelo económico insostenible y de un sistema político que se afianza en la represión en lugar de en la reconstrucción. El régimen cubano también fue marcado por altos niveles de corrupción, especialmente dentro de la familia Castro. Diversos informes de periodistas y analistas han señalado que, aunque el gobierno se mostró como un defensor de la igualdad y la justicia social, en la práctica miembros del círculo cercano de Fidel Castro y Raúl Castro acumulaban grandes fortunas. Uno de los ejemplos más flagrantes de esta corrupción es la riqueza personal de los hermanos Castro, que vivieron en condiciones de lujo mientras el pueblo cubano sufría las privaciones económicas. En 2011, un informe de Forbes estimaba que los hermanos Castro, junto a otros miembros del Partido Comunista, controlaban un patrimonio neto de $900 millones, provenientes de los negocios y de las propiedades estatales. La corrupción también se reflejó en la ineficiencia de la administración en provincias, donde muchos funcionarios locales se vieron involucrados en robo de bienes públicos y malversación de fondos. ¿Crees que la economía cubana tiene salvación? Deja tu opinión en los comentarios. Hasta el próximo video.